Bueno, pues mi nombre es Eduardo Rosas. Voy a dar la presentación del doctor Netzahualcoyos Flores Lázaro, una breve semblanza de lo que ha hecho él. El doctor es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en evaluación por la Universidad del Valle de Atejamac, Campus Guadalajara, doctor en geografía por la UNAM, consultor independiente en evaluación inmobiliaria rural, maquinaria y equipo desde 1992 a la fecha para instituciones públicas y privadas. De 2006 a la fecha es consultor ambiental y planeación del territorio. Ha colaborado en docencia para posgrados de evaluación UNIVA y la Universidad Autónoma de Querétaro, en las áreas de evaluación rural y evaluación ambiental en los programas de capacitación de la FECOBAL e INVAP. Es miembro del INVAP Michoacán y del CINVAP, donde ha sido presidente del Consejo Directivo. Ha participado como conferencista nacional e internacional en los principales foros de evaluación del país organizados por FECOBAL, INVAF y la UPAF. Como investigador independiente ha participado en proyectos de investigación multidisciplinaria con el Colmich, CIATEC, CONACYT, UAS, Semarnat y el INICIT de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus áreas de investigación son los métodos avanzados de evaluación rural, la evaluación biofísica y valoración económica de servicios ecosistémicos para la planeación del territorio. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas en INIFAP, Revista Mexicana de Ciencias Agropecuarias, Ciencia Nicolaita y Journal Natural Science. Ok, pues pasemos, muchas gracias, doctor Netzahualcoyos. Pasamos a darle la palabra para su ponencia. Gracias, Eduardo. Buenas tardes nuevamente a todos. Pues vamos a cerrar ya. Creo que ya todos están exhaustos del ajetreo y de tan continuo que ha sido esto, ¿no? Pero bueno, gracias por esto es de resistencia. Bueno, el tema que hoy nos ocupa y que quiero compartir con ustedes, le pusimos como título aproximación metodológica para evaluar en términos económicos el valor del suelo. Esta es la estructura de la presentación. Tiene una breve introducción del por qué la pertinencia de esta metodología, de este tema. Después, una breve también descripción del modelo que estamos utilizando, unos resultados ya de aplicación de esta metodología, una breve discusión y conclusiones. Bueno, empezamos con la pregunta, ¿por qué el interés por la valoración del medio ambiente? Pues creo que esta respuesta ha quedado prácticamente bien contestada, ampliamente, con todos los temas desde la primera hasta la anterior ponencia. De una manera u otra, todos están contestando el interés de un tema emergente. Y retomando este cuestionamiento, el doctor Enrique Provencio es un economista de la Facultad de Economía de la UNAM. Él plantea allá por el 2004 en un seminario precisamente de evaluación ambiental que por qué se debía preocupar, por qué se debían ocupar de la relación sociedad, territorio, medio ambiente. Y señalaba, hice algunas modificaciones, pero en general son sus preguntas, sus cuestionamientos. Y entonces él decía que por ser un indicador en la viabilidad del desarrollo y el desarrollo en toda su extensión del concepto. Y ahora nos queda más claro
que también porque los flujos económicos dependen del capital natural. ¿Quién duda de que de los recursos naturales, dónde no producen flujos económicos los recursos naturales? Hoy se habló también por el impacto que generan en el bienestar de las personas, no solamente en la cuestión física material, sino incluso en el daño moral, como bien vamos a ver esto el día de mañana. También se habló por la creciente vulnerabilidad del territorio, los desastres que están al orden del día en todo el país, por razones éticas y desde luego nosotros como evaluadores por pertinencia profesional. Bueno, en palabras del doctor Sarucán también allá por 2007, señalaba en una conferencia que hay dos razones que amenazan la biodiversidad. Una es el cambio climático, que es muy, pues hay suficiente investigación para señalar, y la preocupación, ¿no? Para fundamentar esa preocupación. La otra razón es la pérdida de diversidad biológica de los ecosistemas. Y el problema es que no se conocen todos los ecosistemas, cuántos, dónde, cómo funcionan. Y también el doctor Sarucán dice que hace falta valorar los servicios ecosistémicos. Y algo muy importante es valorar las compensaciones. Esto es un tanto la aplicación del costo de oportunidad. Aprovechamos un bosque y si no lo aprovechamos el bosque de manera sustentable, ¿qué ganamos y qué perdemos? Bueno, entonces la premisa para evaluar, incursionar en el tema de bienes y servicios ecosistémicos tiene que ver con lo que señala el doctor Sarucán, el conocimiento, ¿no? Bueno, conocer cuántos, cómo y dónde. Pero esto no es porque lo diga un experto en biología, en biodiversidad. Creo que es una cuestión lógica. Cuando hacemos un avalúo de cualquier, no de cualquier especialidad, si vamos a evaluar un inmueble urbano, pues tenemos que analizar a qué segmento pertenece, tenemos que clasificar de acuerdo a la tipología. ¿Es vivienda? ¿Es edificio de productos? ¿Es infraestructura? ¿Qué es? Luego, después de que clasificamos a qué sector pertenece, pues nos vamos a la caracterización, a desmenuzar de cuáles son sus componentes, cuáles son sus calidades, su estado de conservación y todo esto. Igual pasa si vamos a hablar maquinaria y equipos, tenemos que clasificar a qué tipo de industria pertenece. Y una vez que estamos ya dependiendo del tipo de industria que se trate o que corresponda a nuestra maquinaria, pues tenemos que analizar un concepto que los expertos en maquinaria denominan, no los expertos, las normas, ¿no? De las unidades mínimas indivisibles. Y para poder caracterizar un equipo, una máquina, pues un principio elemental es tener conocimiento de los componentes, cómo funcionan, cuántos son, para poder emitir un juicio de valor. Pues esa misma lógica, en mi opinión, la debemos aplicar y lo señala el doctor, como lo señala el doctor Sarucán. Hablamos de bienes y servicios ecosistémicos o ambientales, pues bueno, tenemos la obligación de conocer los ecosistemas, ¿sí? Y de los ecosistemas tenemos que ver cómo están compuestos, qué características tienen, ¿sí? Las interacciones que hay dentro de los ecosistemas. Para ello, pues hay herramientas actualmente pues fabulosas. No necesitamos ser, también hay que decirlo, no necesitamos ser biólogos
para hacer este tipo de estudios. Lo que sí debemos hacer es hacer equipos multidisciplinarios y dependiendo del bien o del tipo de bien que estemos evaluando, pues es el equipo que debemos reunir. En la mañana nos hablaron pues de esta clasificación que es la más reconocida actualmente. Hay otros desarrollos, te los vamos a señalar, cómo se clasifican los bienes y servicios ambientales. Como comentaba, hay un desarrollo muy amplio de literatura. No podemos decir que hay limitaciones de bases teóricas para describir, para auxiliarnos y para resolver un problema de evaluación. Hay bastante información, bastantes desarrollos, bastantes marcos metodológicos para incursionar en estos temas. Bueno, aquí el comentario es del 2005, donde es como el parteaguas del desarrollo más amplio todavía de los servicios, del estudio de los servicios ecosistémicos. A la fecha, hay un estudio mucho más completo que es el IPBES. Aquí está quien quiera interiorizarse, aquí está la página, la liga. Son libros electrónicos que están en español y en inglés. Y este es el marco metodológico en el que se basan ya a profundidad para caracterizar los bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, ya hemos comentado que necesitamos profundizar en algo lógico. Necesitamos caracterizar ver la naturaleza del bien, ver las características de lo que vamos a evaluar. Y ahí les vengo diciendo que hay marcos metodológicos ya establecidos. No necesitamos inventar el hilo negro. Por ejemplo, estos autores, Haines y John y Postin, en 2010, y desde el 2010, este es el marco metodológico que más se sigue para llegar a establecer un valor económico de algún bien que queramos identificar, caracterizar y conocer su valor económico. En esta ocasión vamos a nos planteamos el objetivo en este trabajo de evaluar un servicio ecosistémico, aplicando un enfoque metodológico del cual soy autor. Ya lo presentamos, el enfoque metodológico, el modelo metodológico, ya lo aplicamos, lo presentamos el simposio del 2018. Ahora es una nueva aplicación a un caso práctico de un ordenamiento ecológico en La Piedad, Michoacán, que se hizo, se utilizó como parte del ordenamiento ecológico, y de hecho pues ese es el objetivo de este tipo de trabajos, de cómo evaluar por un lado el territorio y por otro lado caracterizar y establecer un valor económico del territorio, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también de cuánto aporta el territorio por la vegetación, principalmente por la vegetación y sus servicios. Bueno, aunque en esta ocasión nada más estamos tratando el servicio ecosistémico de resistencia a la erosión o erosión evitada. Entonces, este modelo se basa básicamente en tres enfoques: un enfoque geográfico, un enfoque biofísico y el otro enfoque económico, ¿sí? Desde luego que tiene su grado de complejidad consiste en reunir toda la información cartográfica necesaria para el modelo.
Pero afortunadamente, como se ha venido comentando desde la mañana, por ejemplo, en todo este esquema, prácticamente toda esta información que está aquí, el trabajo, el costo es sentarse a investigarla y a bajarla. Pocos son los documentos que hay que comprar. O sea, básicamente todo se puede obtener en universidades, en institutos de investigación, incluso en municipios también se puede conseguir. De tal manera que no representa gran costo hacer toda esta modelación, toda esta recopilación de información, y sobre todo que no es para hacerse cada vez. Si uno analiza un territorio, pues solamente se hace una vez y se actualizan cosas como la vegetación. La vegetación es la que es más dinámica. A lo mejor la socioeconomía también, pero pues eso no lo hace el INEGI, ¿no? Bueno, de tal manera que aunque no se ve, es laborioso, pero no es en términos de costos, de análisis de costos, es rentable hacerlo, ¿no? Y una de las fortalezas que tiene esta metodología es precisamente utilizar un método geográfico para delimitar y cuantificar el territorio. Y esto se basa en un método, un enfoque que se denomina enfoque geomorfológico, que no es otra cosa más que basar el análisis y hacer una clasificación de las formas del relieve de cualquier territorio. La fortaleza que tiene este método es de que podemos fraccionar un territorio. Por ejemplo, el ordenamiento ecológico del país tiene este enfoque de análisis, tiene unidades ambientales, que son las unidades de trabajo o unidades en las que se clasifica según el interés. Hay ordenamientos ecológicos estatales que también se basan, muchos de ellos, en esta metodología. Y así podemos ir bajando desde lo más amplio hasta lo más específico, a llegar a escalas de trabajo de 1 a 50,000 o menores. Y he comentado con algunos de ustedes de que en la Universidad Autónoma de Querétaro me encontré a un doctor que él trabaja cuestiones de hidrología, y él desfragmenta el territorio o clasifica un territorio a nivel de centímetros si es necesario. Entonces, ¿y para qué serviría clasificar un territorio a nivel de centímetros? Esa fue una pregunta que yo le hice al doctor. ¿Por qué les llama micro cuencas? Me dice, ¿cómo diseñarías tú el drenaje de León, Guanajuato, por ejemplo? Que tiene desniveles en las planicies de 4 centímetros por kilómetro. Pues solamente con este tipo de análisis puedes diseñar cosas de estas. Y pues sí, esa es la utilidad y esa es la fortaleza que tiene este método, que podemos hablar a nivel parcela, para nosotros, para los evaluadores, de nivel hectárea o hasta a nivel de país, ¿no? Y bueno, este es el mapa y esta aplicación de esta metodología, pues este es el mapa que nos resulta de La Piedad. Este es el territorio municipal de La Piedad, Michoacán. Estas son la clasificación de las unidades. Entonces, estas unidades pues ya se van, lo que sigue aquí es el mapa base para posteriormente hacer análisis de cada tipo de unidad ambiental, de cada tipo de relieve. También se habló en la mañana de la importancia de generar los sistemas de información geográfica. Con el sistema de información geográfica generándolo, y quiero insistir en que se hace una sola vez, haciendo la inversión en tiempo y dinero, si así fuera, pues se hace una sola vez y posteriormente nada más se va actualizando. Entonces tenemos en nuestro escritorio las vías de comunicación, tenemos la pendiente, tenemos la altitud, tenemos el clima, tenemos la vegetación, tenemos cualquier dato de interés, y como evaluadores, pues aquí es pertinente, además de tener toda esta información,
como señalaba el doctor Víctor Manuel Hernández Madrigal, todos estos mapas tienen una tabla anidada, una tabla detrás de esto. Entonces, hagan de cuenta un Excel de, bueno, los que saben de esto saben que es algo similar a un Excel que está dentro de cada mapa, que son renglones, digo, son filas y son columnas. Entonces, bien, ahí podemos empezar a generar también, además de todos estos mapas, toda esta cartografía, pues empezar con nuestra base de datos y generar pues, mapas de valor. Bueno, como agrónomos, creo que la mayoría de los que estamos aquí somos agrónomos. Para nadie de los agrónomos debe ser desconocido el método de la fórmula de USLE o RUSLE. Entonces, este método está basado en eso, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál sería la novedad de utilizar RUSLE? La novedad de utilizar RUSLE o USLE en esta metodología está aquí, en que hay que generar dos mapas, un mapa de erosión potencial y un mapa de erosión actual. Normalmente se llega nada más a determinar, a concluir cualquier cantidad de mapas o de trabajos más bien de cartografía donde se modela la pérdida de suelo, es llegar a cuánto suelo se ha perdido. Por ejemplo, el centro del Colegio de Probadores del Centro de Suelos tiene cualquier cantidad de estudios en todo el país de erosión. Aquí la diferencia o la novedad es hacer una resta de estos dos mapas para encontrar cuánto contribuye a evitar que el suelo se pierda o el suelo se vaya a cuenca abajo y contamine y cause todos los problemas que sabemos que causa, ¿no? Ahora, otro comentario adicional a este proceso que hace esta metodología. Esta metodología, en la mañana por ahí la doctora Loirero nos dijo que utilizó un sistema automatizado para evaluar servicios ecosistémicos, que es el que generó la Universidad de Stanford. No es ARIS, es INVEST. El INVEST, en el software INVEST, en uno de sus módulos de análisis, trae precisamente esta operación, calcula USLE y después hace la resta. O sea, aquí tampoco no estamos inventando el hilo negro, simplemente estamos... ¿Y por qué no utilizar? La pregunta podrían hacer, ¿por qué no entonces mejor pues completo el que presentó INVEST? Lo que pasa que esto tiene la fortaleza que al hacerlo por fuera, por así decirlo, de un software más complejo, es de que tú generas tu propia cartografía. Y esa es una limitante, como bien también lo señaló la doctora Loirero. En España también se tiene problemas con que no hay información. A veces se utiliza información a escala muy, muy pequeña y pues no representativa, ¿no? Se necesita escala por lo menos unos 50,000 para que sea de utilidad, sobre todo para aquí en México, la escala de unos 50,000 es la mínima para los municipios para hacer los programas de ordenamiento territorial o ordenamiento ecológico. ¿Sí? Y no se diga para los planes ya de uso de suelo, pues ya tienen que ser escalas de 2,000 o 5,000 en el menor de los casos. Bueno, entonces aplicando la ecuación, se generan estos dos mapas. Entonces en el sistema de información geográfica hacemos la resta y obtenemos finalmente el mapa de interés. Y una vez que tenemos el mapa de interés, aquí la utilidad de esto es de que tenemos la cantidad de suelo que contribuye la vegetación en evitar, esta es la parte alta y esta es la parte baja. Este es el Bajío michoacano, aquí está, ya es Guanajuato y está
Santana, Pacueco, todo esto es el Bajío. Entonces aquí la erosión que se genera aquí pues viene a parar al Lerma Chapala, ¿no? Entonces, una vez que generamos este mapa, pues aquí ya tenemos, este es lo más laborioso y difícil que es el proceso, es cuantificar cuánto contribuye la vegetación en toneladas de suelo, que la vegetación que está al 100% o bien conservada evita que se vaya cuenca abajo, ¿no? O hacia las planicies. ¿Por qué no nos interesa el otro dato, la diferencia? ¿Cuánto suelo se perdió? Porque, bueno, el otro, no quiero decir que el otro dato no sea de utilidad. El otro dato de saber cuánto suelo se ha ido y esas zonas que ya están erosionadas, pues entran a los programas de CONAFOR, a la misma CONAGUA, para hacer los proyectos de restauración. Aquí focalizamos este otro dato para proponer áreas de conservación y evitar que suceda lo mismo que le sucedió a la otra área que ya está erosionada. Entonces, con esta información generamos el mapa de aptitud territorial para conservación. Entonces, aquí están las áreas que están pues, muy bien conservadas. Este es el cerro, quien conoce el Cerro Grande de la Piedad, esta es la parte alta, como ven. Cuando hicimos el análisis de cambio de coberturas, el cambio de coberturas de 15 años, muestra se regeneró, se restauró de manera natural, no porque haya sido sujeto a algún programa de conservación. Y todo lo más verde son las áreas que más, hablando ya de la provisión de servicios ecosistémicos, de retención de suelo o resistencia a la erosión, lo más verde, lo más oscuro, es lo que más beneficio presta. Entonces, la idea de hacer este mapa y el anterior es no solo, de hecho, la ley para el ordenamiento ecológico nada más indica que hay que hacer esto. Este es un mapa ya para un insumo para hacer el ordenamiento ecológico. Entonces, nuestra propuesta es no solamente decir estas son las áreas de forma cualitativa que son las aptas, sino esto están generando pesos, dinero expresado en pesos centavos, ¿no? ¿Sí? Entonces, y con este mapa nos vamos a este otro, donde se propone ya las áreas prioritarias de conservación. Y tiene un componente adicional todavía, no solamente la cuestión del análisis cualitativo y biofísico para determinar la cantidad de toneladas de suelo que se evitan. Este mapa está hecho con una participación social, que ese es otro componente que no es muy atendido, aunque se señalan en todos los reglamentos, si ustedes revisan cualquier instrumento de planeación del territorio en México, todos hablan de la participación social. Sin embargo, me atrevo a decir que en el 90% de los instrumentos que están decretados no participa la sociedad. En este trabajo, en este mapa, hicimos grupos focales y entrevista a expertos. Y los grupos focales entrevistamos a agricultores, a porcicultores, a profesionistas, a comerciantes, a todos los sectores representativos de la sociedad, académicos desde luego, y con todas esas opiniones y con el proceso del sistema de información geográfica se generó este mapa donde de manera con los métodos que se utilizan, métodos geográficos para determinar la aptitud territorial, tiene el componente social de aceptación de la gente que vive ahí y de la gente que toma. Bueno, también están los empresarios, ¿no? También los empresarios participaron en determinar
lo que debe ser prioritario para conservación. Esto es adicional a, desde luego, se les mencionó el resultado que ahorita todavía no lo vemos, ¿no? Pero aquí está. Entonces, esta es la cantidad que retiene la vegetación actualmente en el municipio de La Piedad. En el territorio de La Piedad, el suelo conservado evita que se pierdan 1.260.555 toneladas, y esto es por año, ¿sí? O sea, eso es lo que contribuye en cantidad de suelo retenido. Entonces, aquí el problema que nos encontramos como evaluadores como evaluador, perdón, es qué valor le vamos a dar a ya tenemos la cantidad, ese era el problema, ese es un problema fuerte, ¿no? Pero ya lo tenemos aquí resuelto con los métodos geográficos. Ahora, ¿cómo asignarle? Esa es la pregunta de los 64, ¿no? Y si nos atenemos a que ya debemos considerar no solamente un valor directo, sino ya cambiar el paradigma de considerar otro tipo de, no solamente la rentabilidad financiera, sino ya ver rentabilidad económica y ver otro tipo de valores que tengan que ver con otros aspectos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Bueno, hay algo que tenemos que tener claro en el análisis o cuando pretendemos tener o hacer una valoración económica, es estar conscientes de que hay múltiples valores, hay muchos valores en un territorio. Por ejemplo, como valores inmobiliarios, estamos nada más evaluando los valores de uso directo prácticamente. A veces estamos evaluando valores de uso indirecto, pero hay otra serie de valores que el mercado no reconoce, pero que generan beneficio económico, como es el caso que nos estamos ocupando. Si bien hay bienes que generan ingresos, pero que el mercado no los reconoce, como es el servicio de retención de suelo. No hay mercado para ese tipo de bienes. Entonces, es ahí donde radica, es el problema, pero al mismo tiempo es un área de oportunidad, como se ha venido señalando, de incursionar en hacer este tipo de trabajos encaminados no solamente para contribuir a los instrumentos de planeación, sino hay muchos proyectos de desarrollo que pueden ser sujetos a desarrollarse en áreas que aparentemente a veces son de conservación y no las podemos tocar. Pero con este tipo de análisis sí podemos no necesariamente dejarlo para conservación. Por ejemplo, hemos comentado ya en otras ocasiones, se pueden construir grandes obras de infraestructura sobre manglares, pero hay todo un proceso técnico, científico para hacerlo. Por ejemplo, hay cualquier cantidad ya de ejemplos de lo que sí es factible de crear desarrollo económico sin afectar los ecosistemas naturales. Sierra Gorda es un ejemplo. Bueno, hay bastantes ejemplos donde al hacer un análisis adecuado, un análisis exhaustivo y sobre todo científico, podemos generar no solamente el valor económico, sino generar proyectos de inversión. Sí. La complejidad de cómo asignar un valor a los activos ambientales puede ser resuelta. Afortunadamente hay gran cantidad de métodos y dependiendo de qué queramos evaluar, pues hay un método específico para ello. Sin embargo,
esa es la buena noticia. Nos decía Javier en la mañana que había dos noticias, una buena y una mala. Aquí la buena noticia es de que hay cualquier cantidad de metodologías para resolver. La mala noticia es de que muchas representan tiempo. Aquí por ejemplo, el análisis conjunto se utiliza para una metodología que se llama análisis contingente, de valoración contingente, que es mediante encuestas. Dependiendo del tipo de problema que queramos resolver, pues tiene su tiempo y costo. Y así hay otros métodos que no necesariamente son baratos. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Aquí hay ¿cómo resolvemos nuestro problema? Ya tengo, por un lado, ya cuantifiqué cuánto suelo se evita que la vegetación del territorio de La Piedad evita que se vaya de las partes altas hacia abajo. Entonces, ¿eso cuánto vale? Aquí hay un trabajo de Elena Kotler en el 2007. Hizo una recopilación de todos los estudios, más o menos como 50 estudios de los más relevantes, los más importantes, que se han llevado a cabo en México y en otras partes del mundo, sobre cómo asignar un valor económico a la pérdida de suelos. Ella enfocada al suelo, a la pérdida de suelos, no a la erosión evitada. Pero finalmente lo que nos interesa es ver el valor, cómo llegaron a asignarle un valor económico por tonelada, ¿no? ¿Por qué no utilizamos, bueno, de una vez digo, no utilizamos de aquí los valores? ¿Por qué? Ellos basan los valores por hectárea. Entonces, para hacer los valores por hectárea, tiene una complejidad que hay que analizar la densidad aparente. Ahí sí necesitamos hacer un trabajo de campo más exhaustivo para sacar pues, la pérdida de suelos a nivel de metro cúbico y luego transformarlo a tonelada. Entonces, por eso no utilizamos, es muy variable, y es muy variable ahora sí que el intervalo de valores es amplísimo y no consideramos adecuado el utilizar, pero ahí es una fuente importante porque es una recopilación de estudios empíricos de revistas indizadas, ¿sí? Serias. Bueno, por otra parte, hay otra opción. La otra opción es tomar el valor que reporta CONAFOR. Los compañeros, no sé si hay algún compañero aquí agrónomo que trabaje para CONAFOR en los programas de restauración o pago por servicios ambientales. Aquí nada más por citar un ejemplo de 2016, no encontré el más reciente. En el 2016 pagaba 15,664 pesos por estas actividades de conservación. Entonces, esto explica, en un litigio, por ejemplo, cuando hay una afectación, el afectado, si su abogado es bueno, no puede pagar más o no le van a cobrar más de 15,600 pesos por hectárea de cualquier afectación en un bosque. ¿Por qué? Porque eso es lo que establece CONAFOR, o a esta fecha, ahorita debe ser un poco más. En manglares, por ejemplo, una afectación en manglar, dice CONAFOR, eso sí con números hace 2 años, andaba pagando no llegaba a 7,000 pesos por hectárea. Entonces, por eso es lo que explica por qué se están eliminando los manglares, que son tan importantes como proveedores de bienes y servicios ambientales o ecosistémicos. ¿Por qué? Porque pues, los inversionistas pues, dicen, vamos a pagar la multa, 6,000 pesos por hectárea. Sin embargo, pues ahorita ya afortunadamente se están haciendo evaluaciones económicas de los manglares donde están demostrando que el costo de restauración o el costo de que ya no esté manglar es mucho más alto de lo que dice CONAFOR, ¿no? Bueno, entonces, para resolver este problema
y sobre todo por tiempo y costo. En México, el INEGI, desde el 85 tenemos las cuentas ecológicas y INEGI nos dice, para hace 2 años, que el costo de agotamiento de la degradación por la erosión hídrica es de 85 pesos por tonelada. Y ese fue el que tomamos, 85 pesos por tonelada, que es ustedes pueden ver, si revisan INEGI, pueden ver cómo calcula todos los conceptos, desglosa todos los conceptos para llegar a una sumatoria de que el costo de la degradación por tonelada de suelo que se pierde es de 85 pesos. Consideramos que es un indicador. No queremos decir que eso es lo que vale, no, es muy diferente. Que nosotros lo que estamos proponiendo aquí es establecer un indicador económico para decirle a las autoridades que deben conservar, porque si hacemos simple y sencillamente lo que dice, le ponemos el valor que dice INEGI al 1.260.000 toneladas, se tiene una pérdida anual, se tiene una contribución anual de 107 millones en números redondos que están, este es el beneficio económico que está, que provee la vegetación bien conservada. Pudiéramos hacer el ejercicio, no lo hicimos porque era el interés de mostrar que lo que está ahí es lo que ahorra, pero la degradación, el valor total de la erosión debía de ser cuánto. Esto es lo que se ahorra, pero ¿cuántas toneladas ya se fueron y cuánto va a costar restituirlas? Pues esto es lo que dice el INEGI. Puede ser cuestionable, pero bueno, sabemos que lo que dice literal, lo que dice INEGI, pues es ley, ¿no? Entonces, pero consideramos nosotros que es un buen indicador para asignar de alguna manera que el beneficio no nada más es el cualitativo de la belleza o de ver la vegetación entera, el aire, la purificación del aire, que ese es otro concepto que también cuenta, como lo señaló la doctora española por la mañana, ¿no? Entonces, aquí nada más por erosión evitada, esto es lo que provee. Para llegar al valor económico total, pues hay que ir evaluando servicio por servicio, bien por bien, ¿no? Bueno, finalmente, esta metodología nos sirve para evaluar, por un lado, el estado de conservación y el saber en qué condiciones está el estado de la cobertura vegetal. E inferimos la infiltración y la escorrentía. En este caso nos interesaba, se analizan las dos, la infiltración y la escorrentía, porque cuando no hay vegetación, pues la escorrentía aumenta y se incrementa la erosión, que es precisamente a mayor estado de conservación, menor escorrentía y por lo tanto mayor valor al servicio ecosistémico. Entonces, se cartografió, se cuantificó tanto de manera cualitativa como en términos monetarios la erosión para el municipio de La Piedad, y esto contribuyó a fortalecer no solamente la parte legal actual que se reconoce o que está establecida en la Ley de Ordenamiento Ecológico y en las guías metodológicas de cómo se debe presentar la cartografía. Hay un mapa de valor que muestra los beneficios cualitativos y cuantitativos para un solo servicio, que es el de erosión. Pues esa es la aplicación del modelo que en el 2018 aplicamos para una cuenca. Ahora lo estamos aplicando para un municipio.
pues esto es lo que yo quería ahora compartir con ustedes y pues